Que vivas tiempos interesantes, como dice el famoso dicho. Y sin duda, estamos viviendo momentos así, intensos, sorprendentes y que podrían cambiar imperios. Creo que estamos siendo testigos del declive del imperio estadounidense. Existe una ley económica conocida como Ley de Gresham, que establece que el dinero malo desplaza al dinero bueno. Déjame explicarlo de forma sencilla. Este es el dinero malo, el dólar estadounidense, que hoy no es más que papel sin respaldo, y aquí tenemos el dinero bueno, la plata y el oro. En 1971 se eliminó el respaldo en oro del dólar. Antes de eso, en 1964, la plata también se eliminó de las monedas estadounidenses. Actualmente, estamos viendo esta ley en acción una vez más. Estados Unidos ha ejercido su poder global, a menudo de manera prepotente, gracias al privilegio de tener la moneda de reserva mundial. El tema central de esta conversación es, ¿qué pasaría si México se uniera al bloque BRICS? ¿Cuáles serían las repercusiones y las ondas de choque de esa decisión? El BRICS es un grupo que he seguido de cerca durante los últimos años porque considero que su crecimiento es sumamente relevante. Lo importante es que, aunque los eventos aislados son significativos, su verdadero impacto se entiende al analizar el panorama completo. Muchos de los errores cometidos por Estados Unidos han acelerado un movimiento contrario, liderado por otras naciones. ¿Qué está ocurriendo? Muchos países han decidido unirse contra el dominio económico y político de Occidente, creando plataformas conjuntas para desarrollar políticas, comercio, seguridad, cultura y hasta sistemas financieros alternativos. La postura agresiva y sancionadora de Occidente se ha desgastado y el mundo ha empezado a reaccionar. Durante años, Estados Unidos lideró con una economía basada en crédito, básicamente esparciendo dinero ficticio sin respaldo real. Mientras tanto, otros países producen bienes concretos, alimentos, metales preciosos, maquinaria y recursos. Llegó un punto en el que esos países dijeron, basta. Un ejemplo claro es Sudáfrica. Siempre he admirado a ese país y fue uno de los primeros en unirse al grupo original del BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hoy, el BRICS es mucho más que esos 5 países iniciales. Es importante comprender qué llevó a la formación de este bloque. Muchos han oído hablar del BRICS, pero pocos conocen sus causas y sus implicaciones. No se trata solo de los países fundadores. Más de una docena de naciones han solicitado formalmente unirse, como Argelia, Argentina, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia, Egipto, Kazajistán, Nicaragua, Nigeria y Senegal. Y una de las mayores sorpresas, Arabia Saudita, también ha presentado su solicitud. Este movimiento es significativo porque reúne a países con intereses comunes que se están alejando del dominio de Occidente. El BRICS está emergiendo como una de las coaliciones más poderosas del escenario global. Por eso, la pregunta no es solo ¿quiénes forman parte?, sino ¿qué significa todo esto para nosotros? Y la respuesta va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Cuando hablamos de esta creciente cohesión entre países, hay que mencionar que muchos otros ya están en la mira de este movimiento. En América Latina, por ejemplo, tenemos a Argentina en la región de Brasil y más ampliamente a Nicaragua, junto con varios de sus vecinos. Todos ellos están formando una alianza masiva, no solo en términos de Producto Interno Bruto, sino también en poderío militar, que resulta ser muy significativo. Estos son los BRICS, y ahora se discute la inclusión de otros países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Azerbaiyán, Mongolia, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam. La lista sigue creciendo y cada nuevo integrante fortalece esta unión. Para entender el impacto de esto, es importante recordar que en 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se estableció como la moneda de reserva mundial en la conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire. Pero, hoy en día, este dólar no es más que papel sin respaldo real, un dinero que muchos califican de ficticio. El resto del mundo está diciendo, basta, nos envían su dinero basura, mientras toman nuestros recursos, nuestros productos y nuestra producción. Esto ha generado un descontento global que ha acelerado la unión de estos países. Además, debemos mencionar un tema crucial, el sistema SWIFT.
Este es el mecanismo que permite realizar pagos internacionales, algo así como un sistema de mensajería que conecta bancos para mover dinero entre países y liquidar operaciones a través de bancos estadounidenses. Sin acceso a SWIFT, no es posible realizar transacciones en dólares, lo que significa que un país no puede comprar petróleo ni vender sus bienes a nivel global. Es, en esencia, un aislamiento financiero. Sin embargo, hay alternativas. Por ejemplo, Irán comercia su petróleo con China a través de bonos petroyuan convertibles. Un caso reciente de exclusión del sistema SWIFT fue Rusia. Estados Unidos utilizó este mecanismo para sancionar a Rusia, pero el resultado fue que Rusia respondió vendiendo sus productos en oro, rublos y yuanes, esquivando el sistema tradicional. Este tipo de tácticas, consideradas por muchos como actos de intimidación, han llevado a más países a unirse contra el dominio económico del dólar y del sistema SWIFT. Un elemento clave en esta nueva estructura global es el respaldo de las reservas en commodities, como el oro. Países que ya son miembros del BRICS o han solicitado unirse, tienen una proporción significativa de sus reservas en oro. Por ejemplo, Venezuela cuenta con un 82% de sus reservas en oro, Uzbekistán con un 65%, Kazajistán con un 63%, Bolivia con un 55%, Bielorrusia con un 40% y Turquía, que se ha convertido en el mayor importador de oro del mundo, ha aumentado su proporción de reservas en este metal de manera considerable. Esta acumulación de oro actúa como el pegamento que fortalece esta cohesión global. Y si a esto le sumamos iniciativas como la nueva ruta de la seda, vemos cómo se está configurando un sistema completamente diferente al modelo occidental. Existen varios grupos interconectados que están moldeando este nuevo orden global, como la nueva ruta de la seda, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS y la Unión Económica Euroasiática. La iniciativa de la nueva ruta de la seda incluye a los 13 países productores de la OPEP y representa el proyecto de infraestructura más grande en la historia de la humanidad. Su objetivo es conectar regiones a través de rutas comerciales estratégicas que abarcan vías terrestres y marítimas. Un ejemplo es el Corredor Norte-Sur, que conecta Irán con India, permitiendo el comercio entre Irán, Rusia e India sin tener que pasar por aguas patrulladas por la Marina de los Estados Unidos. Esta ruta proporciona acceso directo y seguro, reduciendo tiempos y costos de transporte y minimizando la influencia de Occidente en sus transacciones. China ha jugado un papel crucial en estos acuerdos, mediando un pacto histórico entre Irán e Irak, dos países con décadas de rivalidades. Este acuerdo incluye la construcción de un ferrocarril de 1.500 kilómetros que no solo unirá ambos territorios, sino que también podrá conectarse con Siria y Líbano, ampliando aún más la red comercial. Esto demuestra cómo China no solo busca fortalecer sus relaciones bilaterales, sino consolidar un sistema donde los países cooperan entre sí, generando rutas alternativas y redes logísticas para reducir la dependencia de los mercados occidentales. Otros estados del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, también se han sumado a este proceso de integración, siguiendo un modelo de desarrollo impulsado por inversiones en infraestructura. Sin embargo, uno de los acuerdos más relevantes ha sido el mediado por China entre Irán y Arabia Saudita, dos potencias regionales históricamente enfrentadas. Por primera vez, ambos países están estableciendo embajadas y sentando las bases de una cooperación económica y diplomática sin precedentes. Este acuerdo representa un golpe significativo al dominio occidental, que durante años sembró conflictos en la región mientras imponía su influencia. Mientras tanto, China ha adoptado un enfoque diferente, invirtiendo en infraestructura y proyectos de desarrollo en África, América del Sur, Oriente Medio y Asia Central. La Organización de Cooperación de Shanghái ha sido un motor clave en este proceso, actuando como el vínculo que une las estrategias de cooperación regional con objetivos concretos. El impacto de estos proyectos es monumental. Más de 150 países ya forman parte de la nueva ruta de la seda, representando más del 80% de la población mundial. Esta red incluye puentes, puertos, vías férreas y rutas marítimas estratégicas protegidas por sus propias fuerzas militares y comerciales, generando un sistema que algunos describen como un canal de Panamá global, pero potenciado al extremo. Este proyecto también ha sido clave para que países como Arabia Saudita se alejen de la dependencia exclusiva del dólar
y diversifiquen sus relaciones económicas. Esto se evidencia en su reciente adhesión al BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, fortaleciendo aún más su presencia en la ruta de la seda. Por otro lado, las sanciones occidentales y la expulsión de Rusia del sistema SWIFT han sido un detonante clave para que más países busquen alternativas al dólar. El SWIFT, que ha funcionado como un sistema circulatorio para el comercio internacional en dólares, ha demostrado ser una herramienta de control y exclusión financiera. Sin acceso a este sistema, los países no pueden realizar transacciones internacionales en dólares, lo que los aísla económicamente. Sin embargo, algunos países han logrado superar esta limitación, como Irán, que comercia su petróleo con China mediante bonos convertibles en yuanes. Rusia, por su parte, ha comenzado a vender sus recursos en oro, rublos y yuanes, eludiendo las restricciones impuestas. Este tipo de prácticas ha incentivado a otras naciones a unirse a esta red, fortaleciendo aún más el sistema alternativo. En este contexto, la Ruta de la Seda no es solo un proyecto de comercio, sino un símbolo de la transformación del orden mundial. La infraestructura construida no solo facilita el comercio, sino que refuerza la cooperación política y militar entre los países miembros, creando un sistema de rutas blindadas por tierra y mar. A medida que más países productores de petróleo se suman al bloque y dejan de aceptar dólares como única moneda de pago, el impacto para Occidente es enorme. Países como Japón, Nueva Zelanda, Australia e incluso México han manifestado interés en unirse al BRICS o a una alianza económica alternativa. Aunque estos movimientos parecen darse de manera gradual, cada uno de ellos representa una pieza de un rompecabezas que, al completarse, muestra una imagen clara. La mayoría de la humanidad busca prosperidad mediante relaciones justas y de beneficio mutuo, alejándose de la manipulación y el control impuestos por Occidente. El mundo ya no está dispuesto a ser explotado bajo el mismo modelo de siempre. Durante años hemos entregado al mundo dinero ficticio, mientras que, si algún país se niega a aceptarlo o se sale del sistema SWIFT, es castigado. Esta actitud de matón económico ha caracterizado al Occidente por mucho tiempo. Un ejemplo claro es lo que hizo la Unión Europea con los fondos sancionados de Rusia. No solo los congelaron, sino que los confiscaron. Este tipo de acciones solo agrava la situación y alimenta el descontento global. A veces me pregunto, en las noches cuando reflexiono, si todo esto fue intencionado desde el principio. Al convertir el dólar en un arma, el mensaje implícito es: ten cuidado de no estar del lado equivocado del Occidente. Este temor ha llevado a muchos países a forjar alianzas con naciones que se están alejando de este sistema. La situación financiera de Occidente es alarmante. Una deuda de 31 billones de dólares, 76 billones en obligaciones no financiadas de seguridad social y más de 130 billones en pasivos financiados y no financiados. Entonces, ¿es este el fin del juego? ¿Se está buscando un chivo expiatorio en Xi Jinping, Arabia Saudita o los países de la OPEP? Al parecer sí. Para muchos, es más fácil culpar a otros que aceptar que la política monetaria occidental y su comportamiento autoritario nos han llevado a este punto crítico. Lo que está llevando a tantas naciones a unirse es la idea de un sistema respaldado por commodities reales: petróleo, alimentos, metales preciosos y otros recursos tangibles. Si se implementa correctamente, con auditorías transparentes y registros inmutables, podría acabar con la dependencia global del dólar. En este nuevo sistema, no sería necesario tener dólares para comprar petróleo. Esto podría provocar un éxodo masivo de la moneda estadounidense y dar paso a un sistema basado en cooperación, transparencia y beneficios mutuos. Los países del BRICS están diciendo basta a lo que consideran una práctica de falsificación encubierta. Es como si alguien fuera a tu restaurante, pagara con billetes falsos y a cambio recibiera comida real, servicio real, mientras tú asumes los costos de insumos, salarios e impuestos. Eso es lo que Estados Unidos ha hecho durante décadas, especialmente desde 1964 y 1971, cuando reemplazaron la plata de las monedas y eliminaron el respaldo en oro del dólar, convirtiéndolo en un papel sin valor real. La respuesta de estas naciones es clara: quieren establecer un sistema respaldado por activos tangibles como petróleo y alimentos. Este cambio busca devolver al dinero un valor genuino.
Hace apenas una década, ningún país por sí solo habría podido desafiar a Occidente. El dólar era visto como la camisa más limpia del cesto de la ropa sucia, como suelen decir algunos. Pero ahora, la unión de estas naciones ha cambiado el panorama. Países que antes eran rivales históricos como Irak e Irán, o Arabia Saudita e Irán, han comenzado a reconstruir sus relaciones mediadas por China. Por primera vez, estos países están abriendo embajadas en sus respectivos territorios y encontrando un terreno común para cooperar. Esta es la esencia de organizaciones como la de Cooperación de Shanghái, la Iniciativa de la Ruta de la Seda y el BRICS. Crear un espacio de cooperación basado en el respeto mutuo y la búsqueda de intereses compartidos. Esta nueva coalición se ha convertido en un grito de unión contra lo que muchos consideran el gran abusador del patio de recreo, es decir, Occidente. La lección es clara. Mientras algunos siguen atrapados en políticas basadas en control, sanciones y manipulación, otros países están construyendo puentes literales y figurados hacia un futuro donde prevalezcan la equidad y la soberanía económica. Estamos siendo testigos de un cambio de era, donde el antiguo modelo de dominación está siendo reemplazado por un modelo de cooperación global más justo. La clave para que este sistema funcione es garantizar que todos los países tengan igualdad de condiciones. Un ejemplo claro es la estructura del BRICS. Su presidencia es rotativa, lo que significa que ningún país, ni siquiera China, ejerce un control absoluto. Este sistema rotativo les permite compartir el liderazgo y reforzar la idea de una alianza en igualdad de condiciones. ¿Cómo se logra esta equidad? Cada país se compromete a respaldar el sistema con commodities, como se ha mencionado en los planes para la creación de la moneda del BRICS. Además, se utilizará tecnología de libro distribuido, como la blockchain, para mostrar de manera transparente qué recursos ha aportado cada nación. Esta transparencia evita manipulaciones y genera confianza en un sistema que busca erradicar la traición, la manipulación y los acuerdos desleales que han caracterizado el orden actual. Para entender mejor los riesgos y repercusiones de estos cambios, recordemos la crisis de los misiles en Cuba, en los años 60. En aquel entonces, la Unión Soviética instaló bases de misiles en Cuba, lo que provocó un conflicto de dimensiones globales. Ahora pensemos en un escenario similar. México, mucho más cercano a Estados Unidos y un socio comercial importante, decide unirse al BRICS. ¿Qué ocurriría si, dentro de 5, 6 o 7 años, México estuviera plenamente integrado al BRICS, utilizando su moneda de liquidación y manteniendo un flujo constante de comercio con sus miembros, sin dejar de ser amistoso con Estados Unidos, pero con una fuerte dependencia del bloque? Imaginemos un hipotético acuerdo militar del BRICS, similar a la OTAN, donde bases militares rusas o chinas estuvieran instaladas en la frontera entre México y Texas. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero es importante considerar el contexto global. Así como Rusia ve con preocupación la expansión de la OTAN en sus fronteras, sería ingenuo pensar que Estados Unidos reaccionaría de manera distinta ante un escenario similar. Además, recordemos que la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que muchos países del BRICS forman parte, no solo es una alianza económica, sino también una alianza militar. Si este tipo de acuerdos se fortalecen, podríamos ver un cambio geopolítico sin precedentes, y México sería una pieza clave en ese juego. Aunque este escenario pueda parecer lejano, la simple posibilidad de que México se acerque al BRICS es como una pieza de un juego de Jenga. Cada nueva alianza que se suma debilita el equilibrio del bloque occidental, y en algún momento, cuando se quite la pieza equivocada, el sistema colapsará. Si México se une, Estados Unidos podría verse obligado a lidiar con un mercado global donde el yuan digital respaldado por China o la moneda del BRICS desempeñen un papel crucial. Es cierto que aún queda un largo camino desde la solicitud hasta la aceptación plena como miembro, pero el hecho de que México esté considerando esta posibilidad es una señal clara de los cambios en el tablero geopolítico. No es solo México, también se rumorea que Australia, Nueva Zelanda y Japón evalúan acercarse al BRICS o explorar acuerdos económicos alternativos. Esto representa otro clavo en el ataúd del dominio occidental. El impacto sería enorme. Si la mayoría de los países comienza a operar con una nueva moneda de liquidación internacional, el dólar podría perder su estatus de moneda de reserva. En ese caso, Estados Unidos tendría que replantear su estrategia y posiblemente regresar a un sistema respaldado en oro,
o implementar una moneda digital respaldada por activos reales, como se ha debatido previamente. Estamos presenciando el inicio de una era donde las antiguas dinámicas de poder están siendo desafiadas. Y mientras algunos países buscan mantener el control mediante sanciones y tácticas de exclusión, otros están construyendo un futuro basado en la cooperación, el respeto y la autosuficiencia. La pregunta ya no es si el cambio sucederá, sino cuándo y cuán preparados estamos para enfrentar sus consecuencias. Una de las cuestiones más importantes que se discute hoy es si el sistema financiero occidental podrá adaptarse a un modelo basado en activos reales, como el oro, o si seguirá apostando por la impresión de dinero sin respaldo, lo que solo acelera su propio colapso. En un escenario donde el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial, Estados Unidos tendría que replantear su estrategia y considerar el respaldo de su moneda con activos tangibles para seguir siendo un actor relevante en el comercio global. La reciente quiebra de bancos como Silicon Valley Bank y Signature Bank ha encendido las alarmas sobre la estabilidad del sistema. En una comparecencia pública, Janet Yellen fue cuestionada sobre qué pasaría si un pequeño banco regional quebrara. La pregunta era directa: ¿los depositantes serían rescatados? Su respuesta fue clara: solo aquellos bancos cuya caída pudiera desencadenar una crisis sistémica recibirían ayuda, y esta decisión dependería de la aprobación conjunta del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, y su propio criterio como secretaria del Tesoro. Esta declaración plantea un problema preocupante. Si vives en una ciudad pequeña y confías tus ahorros a un banco regional que ha financiado tu negocio y te ha acompañado durante años, ¿qué tan seguro te sentirías después de estas palabras? Muchos depositantes, al escuchar esto, probablemente retirarían su dinero y lo transferirían a bancos gigantes como JP Morgan, Bank of America o Goldman Sachs, reforzando aún más la concentración de capital en un puñado de instituciones consideradas demasiado grandes para quebrar. Este movimiento hacia la centralización bancaria se acerca peligrosamente al modelo de control financiero estatal, algo que irónicamente se asemeja más al comunismo que al capitalismo. Esto contradice los principios tradicionales del libre mercado, donde la descentralización y la competencia eran pilares fundamentales. Hoy, con la teoría monetaria moderna, TEMM, que promueve la emisión ilimitada de dinero para resolver problemas económicos, el dólar sigue perdiendo valor. Mientras tanto, el resto del mundo se pregunta: ¿por qué deberíamos seguir utilizando una moneda que no tiene respaldo real y cuyo valor se diluye constantemente? En 2019, el Banco de Pagos Internacionales, BPI, conocido como el Banco de los Bancos Centrales, clasificó el oro como un activo de nivel 1, es decir, un activo de máxima calidad. Esto demuestra que los bancos centrales están acumulando oro y otros activos tangibles como medida de seguridad ante la incertidumbre financiera global. Mientras tanto, en Occidente, las políticas económicas siguen enfocadas en mantener el flujo de dinero impreso, ignorando los cambios estructurales que se están produciendo a nivel internacional. Aquí entra en juego un concepto clave: el riesgo de contrapartida. Los depósitos bancarios, los bonos y los valores tienen siempre un riesgo asociado porque dependen de que una tercera parte cumpla con sus obligaciones. En cambio, el oro y la plata física son activos que no representan la deuda de nadie más. Tener oro o plata en posesión elimina completamente este riesgo, ya que su valor es inherente y no depende de la estabilidad de ninguna institución. Es cierto que guardar metales preciosos en casa puede ser arriesgado si no se toman las precauciones adecuadas, pero es más probable que pierdas tu dinero por un fallo del sistema financiero que por un robo. Lo fundamental es comprender que no se trata de ahorrar en una moneda cuyo valor puede desplomarse, sino de almacenar riqueza en activos sólidos y duraderos, como monedas de oro y plata. La historia ha demostrado que, en tiempos de crisis, los activos tangibles han sido la mejor protección contra la inflación y la devaluación. Sin embargo, muchas personas aún confían ciegamente en un sistema financiero que ha demostrado ser frágil y propenso a errores. Si todo tu patrimonio está basado en dólares o en activos vinculados al dólar, corres el riesgo de perderlo todo en caso de un colapso financiero. Por otro lado, el mundo está adoptando medidas distintas. Muchas naciones han comenzado a respaldar sus monedas con reservas de commodities, como el oro, la plata y el petróleo.
Esto les permite crear un sistema más resistente y transparente donde las transacciones se realizan con bienes reales y no con promesas de pago. Mientras tanto, Occidente sigue estancado en discusiones superficiales, ignorando la magnitud del cambio global. Para algunos, la solución ha sido clara: invertir en metales preciosos o incluso adquirir minas de oro para garantizar su acceso a estos recursos. Un ejemplo es la compra de la mina de oro más grande de Estados Unidos, ubicada en Utah, como parte de una estrategia para asegurar activos físicos frente a la inestabilidad del sistema financiero. En definitiva, lo que estamos presenciando no es solo una transición económica, sino un cambio de paradigma completo. Mientras algunos siguen apostando por políticas de deuda y estímulos artificiales, otros han comenzado a construir un modelo basado en autosuficiencia y soberanía financiera. El mundo ya no se limita a aceptar pasivamente las reglas del antiguo sistema, y no prepararse para este cambio es aceptar ser una víctima de las decisiones de otros.